Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, continuando con el libro de Nehemías. Ya estamos en el capítulo 2. Ayer fue de mucha bendición. El día de hoy el Señor también trae grandes cosas para nuestra vida. Y pues vamos a ver que en la primera parte de este capítulo número 2 se nos menciona acerca de la gran comisión de Nehemías. Y pues lo menciona Nehemías como el copero, ¿verdad? Justamente lo que desempeñaba como función dentro del reino, de ahí del rey Artajerjes en ese punto. Y en nuestros primeros dos versículos se presenta Nehemías delante del rey. Y dice la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vamos a ver cómo pues el último versículo de Nehemías capítulo 1 pues nos dice que Nehemías justamente era el copero del rey, si se recuerdan el día de ayer, y esta era una posición muy importante en cualquier corte real. ¿Por qué? Porque el copero justamente era un guardaespaldas personal para el rey. Al ser él quien probaba el vino y la comida antes de que el rey lo hiciera, pues se aseguraba de que nadie pudiera envenenar al rey. Entonces podemos ver también que el copero pues era un alto oficial en la casa real, cuya responsabilidad de escoger y probar el vino para demostrar que no estaba envenenado, y al presentarlo al rey pues le daba acceso cotidianamente, frecuentemente a la presencia del rey, y pues esto lo hace potencialmente un hombre de influencia. ¿Ah? El rey, por lo tanto, pues tenía que tener una tremenda confianza en su copero. Nada más y nada menos que estaba su vida de por medio, ¿verdad? El copero pues tenía que ser un hombre de un carácter fiel, y la verdad era algo impresionante. Imagínense que ustedes tuvieran que generar esa actividad que pues mucha gente quería de alguna manera asesinar al rey en muchos momentos, por la envidia, por el egoísmo, por muchas cosas, y que uno tuviera que estar probando lo que el rey iba a comer, sabiendo que en algún momento pues uno iba a envenenarse, pues entonces tendría que ser impresionante el carácter de ese hombre, ¿verdad? Si se podía poner al copero en contra del rey, pues en automático el asesinato era muy sencillo. ¿Por qué? Porque el copero, al estar en contubernio con alguna persona que quisiera matar al rey, pues no le bastaba más que servir la copa, y el rey, sin chistar, sin temer, pues simplemente iba a tomar de la copa que le sirviera a este hombre, y ahí poder asesinarlo fácilmente. Pero también vemos que el copero era un siervo del rey. Él era el responsable de escoger casi todas las comidas y los vinos que el rey y la corte disfrutarían. O sea, él era el catador oficial y era quien decidía qué menú se tenía que dar en cualquier actividad. El copero, fíjense que también era un consejero confiable para el rey. Como estaba constantemente en presencia del rey y se confiaba mucho en él, pues él sabía que era un hombre de carácter, un hombre fiel, ¿verdad? Y por lo tanto, pues era natural que al copero a menudo se le preguntara su opinión sobre diferentes asuntos que podían llegar ante el rey. Y esto lo estoy explicando para que podamos tener el contexto de la posición que tenía Nehemías delante del rey Artajerjes. Y bueno, dice la palabra de Dios allí que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, miren, el mes de Nisán es el primer mes del calendario judío. Para nosotros, dentro del calendario gregoriano, estaría entre el mes de marzo y abril aproximadamente. Entonces, mientras Nehemías
en ese momento daba vino al rey, pues se tuvo cuidado de mencionar el día específico en el que comienzan los eventos del capítulo 2 de Nehemías. Porque era muy importante o tan importante para Dios el permitir que se escribiera la fecha en la que sucedieron estas cosas. Bien, fíjense bien. Primero, para mostrar que Nehemías oró y esperó por 4 meses con el tipo de corazón descrito previamente en lo que estudiamos el día de ayer en Nehemías capítulo 1. Durante estos 4 meses, la oración de Nehemías era probablemente algo así como esto: oh Dios, por favor, quita esta carga de mi corazón, o muéstrame cómo ser el hombre que responda a esta carga. Y bueno, en ese sentido, mis amados, pues vemos cómo Dios no le quita la carga de oración, ese pesar que Dios puso en el corazón de Nehemías, sino que al contrario, lo lleva a seguir orando durante 4 meses hasta que llega el día. Y por eso la fecha es muy importante, porque establece la fecha dada para restablecer a Jerusalén y a sus muros. Si leemos ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el versículo 25, dice que 173,880 días desde este día, el cual fue el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, en que el Mesías, príncipe de ese mundo, sería presentado a Israel. Entonces, fíjense bien que hubo un hombre que se llamó Roberto Anderson, fue un eminente astrónomo y matemático, y presentó un fuerte caso de que Jesús cumplió a cabalidad esta profecía exactamente el día entrando a Jerusalén, el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. O sea, precisamente los 173,880 días desde Nehemías 2, versículo 1. Fíjense nada más hasta dónde podemos llegar cuando verdaderamente nos dedicamos a el escrutinio de la palabra, a estudiar la palabra de Dios, a meditarla, a tomar en consideración todos los elementos que Dios nos presenta y entender que lo que está escrito no está escrito nada más al azar o porque se le ocurrió al escritor. No, mis amados hermanos, todo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios tiene un propósito muy particular y todo es inspirado por Dios. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, en ese entendido, nosotros ahora tenemos la gran bendición de comprobar esto que dice esta palabra de Dios. Amén. Y dice Nehemías: yo no había estado triste antes en su presencia. Curiosamente, pues en ese día en particular, Nehemías señala que nunca había estado triste o deprimido en la presencia del rey. Y en este día, pues el rey lo notó. Nehemías tuvo un gran temor, ¿verdad? Pues como fue cierto en las cortes de muchos reinos antiguos, estaba prohibido estar triste en la presencia del rey. ¿Por qué? Porque la idea era que el rey, pues era una persona tan maravillosa que con tan solo estar en su presencia, pues te tenía que hacer olvidar todos tus problemas. Y obviamente, pues tú no podías venir delante del rey con una cara triste, provocando en el corazón del rey algo adverso, a sentirse bien, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías se vio triste, pues se pudo haber tomado como un terrible insulto para el rey. Y por eso tenía temor, porque ya se había visto que en otras cortes, cuando alguien llegaba en esa condición y el rey lo notaba, lo mandaba a matar. Así de sencillo era. Entonces, vemos también que cuando el rey dice, no es esto sino quebranto de corazón, allí vemos que Nehemías supo que el rey había notado verdaderamente su tristeza, pero desde lo profundo, y que el rey lo tomó muy en serio esta condición.
Nehemías debió haberse preguntado si las siguientes palabras del rey serían córtenle la cabeza o qué iba a pasar, ¿verdad? Nehemías también tenía temor porque sabía que iba con el rey por algo muy importante. Había mucho en juego, mis amados, en lo que sucedería en respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, pues aquí podemos observar también que Nehemías entendió que no era su responsabilidad cambiar el corazón del rey. Él oró y dejó a Dios, ¿verdad? Que fuera Dios. En vez de lanzar indirectas o tratar de manipular la situación, simplemente oró y dijo, Señor, tú sabes qué es lo que está pasando, cuál es la situación y por favor ayúdame, ¿verdad? Entonces, un día, 4 meses después de que el corazón de Nehemías se entristeció y dice la palabra de Dios, como lo veíamos el día de ayer, que ayunó y oró a Dios por 4 meses, bueno, ese día el corazón del rey fue diferente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Dios hace su trabajo, mis amados. Cuando nosotros pensamos que posiblemente a Dios se le olvidó alguna de nuestras peticiones, que a Dios se le olvidó alguna de las promesas que Él mismo hizo, déjenme decirles que no es así. Solamente Dios está preparando el tiempo perfecto. Moved es la palabra hebrea para el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarte si en algún momento pudiéramos estar cometiendo el error de tratar de cambiar el corazón de una persona en vez de dejar que Dios lo haga. Y les digo esto ¿por qué? Porque en muchas ocasiones estamos entablando peleas, contiendas con las personas que están a nuestro alrededor, tratando de hacerles cambiar y hacerles señalamientos y observaciones que pudieran traerlos a un cambio diferente. Pero recordemos primeramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nosotros tenemos que presentar delante de Dios nuestras peticiones, nuestras rogativas, y si en esas está el hecho de que alguien que está a nuestro lado debe ser cambiado o pensamos que debe ser cambiado, bueno, orar a Dios y decirle, Señor, levanto la vida de fulano, de sutano, de esta persona en tu presencia. Y si tú sientes que hay algo, si tú sabes que hay algo que esta persona tenga que cambiar en su corazón, cámbialo para que nosotros podamos convivir en paz, para que podamos estar bien. Y les digo por qué, porque muchas ocasiones nosotros queremos que la gente cambie a nuestra manera y no necesariamente lo que nosotros pensamos es lo correcto. Por eso tenemos que traerlo delante de Dios. Y de esa manera Dios obra. Y pues fue lo que hizo con el rey Artajerjes en ese momento. En el versículo 3 vemos la respuesta de Nehemías. ¿Cuál fue la respuesta que Nehemías le dio al rey? Dice la palabra de Dios. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjense que Nehemías probablemente había dicho esto de para siempre vive el rey muchísimas veces con anterioridad. Cada vez que seguramente se presentaba delante del rey era una especie como de saludo muy correcto, ¿verdad? El viva el rey, pues era casi un lema entre los coperos, entre las personas que estaban en la corte, ya que ellos probaban el vino y la comida antes que el rey, pues naturalmente deseaban, en particular los coperos, pues le deseaban al rey una larga y muy buena vida, ¿verdad? Porque si no estaba de esa manera y de la copa que bebían venía envenenado, pues no era que el rey pudiera irse a la muerte rápidamente, sino el primero que se iba era el copero. Entonces, por eso mejor él deseaba en todo momento siempre viva el rey, ¿verdad? Entonces, esto se los comento porque pues es curioso ver cómo este versículo empieza en su respuesta, lo primero que le dice, para siempre viva el rey, y ya después le responde con una pregunta, ¿verdad? Y le hace una observación muy, muy correcta, le dice, la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Con esto, mis amados, pues Nehemías explicó por qué estaba triste. Jerusalén era una ciudad destruida y estaba en una completa desgracia. Entonces, yo creo que nadie necesitaba decirle al rey que este era un estado lamentable. Él inmediatamente simpatizaría con la preocupación de Nehemías por la dignidad, la seguridad y el bienestar de su pueblo. Pero también vemos, mis amados, el gran tacto y la sabiduría de Nehemías, porque habla de su preocupación sin mencionar específicamente el nombre de la ciudad. El rey naturalmente tendría una mala asociación con el nombre Jerusalén. ¿Por qué? Porque conocía la historia de que Jerusalén había sido una ciudad rebelde en contra de los persas y que se resistían a su gobierno. Entonces, Nehemías pone la simpatía del rey de su lado antes de revelar el nombre de la ciudad. Y todo esto, mis amados, ¿por qué? Pues porque obviamente en esos 4 meses de oración, Dios le dio la sabiduría y la inteligencia necesaria, ¿verdad? El feeling para poder expresarse correctamente delante del rey y que no ocasionara un choque o una evasiva, perdón, o un rechazo directo a lo que Nehemías quería proponerle al rey. Entonces, cuando ustedes y yo oramos a Dios, cuando estamos con una carga y ponemos toda nuestra atención en nuestra oración a Dios, en escuchar la voz de Dios a través de ese silbo apacible, cuando venimos a meditar la palabra durante el tiempo necesario, Dios siempre nos va a dar algo especial, algo que bendice nuestras vidas, que es sabiduría, que viene de lo alto, mis amados. Esa sabiduría que necesitamos muchas veces, siquiera para contestar una pregunta. Porque cuántas veces nos hemos metido en camisa de 11 varas por contestar apresuradamente, por contestar sin tomar en consideración lo que estamos diciendo, porque nada más muchas ocasiones respondemos por hacerlo y lastimamos o nos metemos en problemas. Entonces, vemos aquí cómo también dice, ¿cómo no estará triste mi rostro? Vemos la respuesta de Nehemías, que no solo fue sabia, sino también fue honesta. A menudo, mis amados, cuando estamos visiblemente deprimidos o afligidos y cuando alguien nos pregunta algo al respecto, simplemente respondemos, todo está bien, yo estoy bien, no te preocupes, no está pasando nada mal. Y en esas veces, pues, no somos honestos, así de sencillo. Y muchas personas son afligidas por este dilema. Nadie quiere ser un lloricón, ¿verdad? Nadie quiere molestar a otros con sus propios problemas cuando tal vez la otra persona está preguntando solo por cortesía común, ¿verdad? Y por otro lado, pues conocemos el tremendo valor que puede haber en compartir nuestras preocupaciones con alguien más que puede orar con nosotros y tal vez compartir algo de la sabiduría que Dios también le da a otra persona a partir de su bendita palabra. Entonces, una manera de vivir en este tipo de honestidad es buscar a otros que conozcamos y en quienes confiemos y poder compartir con ellos nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Pero si no conocemos lo suficientemente bien a una persona como para sentirnos con la confianza de compartir nuestra vida personal, aún así, mis amados, pues podemos pedirles que oren por nosotros en general, sin ningún tema en particular. No necesitan saber todos los detalles para orar, porque Dios conoce absolutamente todos los detalles. También quiero decirles que cuando alguien pregunta si estamos afligidos, podemos estar abiertos a la idea de que esa persona es un regalo especial de parte de Dios para nosotros en ese momento y que podemos nosotros derramar nuestra condición, ¿verdad? Delante de esa persona, porque podemos entender que es el instrumento que Dios quiso utilizar en ese momento para escucharnos, para que trajera a nuestra vida esa válvula de alivio
que pudiéramos nosotros poner esa valvulita y que pudiéramos sacar nuestra preocupación, nuestra aflicción, nuestra necesidad. Yo les he pedido muchas ocasiones, ¿verdad?, que tengan la confianza y yo espero ganarme su confianza para que cuando sucedan algunas situaciones puedan venir y platicar conmigo y poner ese tipo de situaciones donde en mi oración, pues yo siempre le he pedido a Dios que me dé la destreza, la autoridad, la inteligencia, la empatía con ustedes respecto a cualquier situación que puedan estar viviendo. No estamos solos, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que comprender que por algo Dios nos ha puesto dentro de una gran familia. Esta familia en la que nosotros, pues con honestidad podemos sacar nuestro pesar, hasta nuestras alegrías. ¿Por qué no? ¿Por qué no compartir lo que verdaderamente necesitamos de un momento a otro compartir? Nosotros estamos en el día a día muchas veces sintiéndonos solos y ese es un gran problema y es un gran problema al que Dios ya le dio solución. No estamos solos. Primeramente, Dios está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y segundo, para eso, ¿verdad?, nos ha puesto en una fraternidad, en una condición de familiaridad y no una familiaridad netamente carnal. Ahora nosotros somos la gran familia de Dios. Y ahí es a donde tenemos que experimentar la bendición que tenemos al pertenecer a una congregación. Amén. Bueno, también tenemos que ver que hay que evitar dos trampas. Fíjense, quiero decirles de esta manera. Primero, debemos evitar andar de compras, así como cuando sales con el carrito a ver buscando un consejo, preguntándole a muchas personas. Eso no lo tenemos que hacer. Diciéndole a todas aquellas personas que nos encontramos en el camino nuestros problemas y hasta que finalmente pudiéramos encontrar el consejo que queremos. Segundo, no debemos ser especialmente cuidadosos de hablar con los demás de una manera que ponga el problema en otras personas. Personas que no están ahí para dar su versión de la historia. Nehemías, por ejemplo, no le dijo al rey: estoy triste porque estos incompetentes de Jerusalén han tenido más de 100 años para reconstruir los muros y no han hecho nada. Son una bola de personas endurecidas, indiferentes y sin valor. No, él describió el problema sin poner a nadie a quien culpar. Cuando fallamos al hacer esto, pues hay una palabra específica para esto. Se llama chisme. Y nosotros ya no somos chismosos, mis amados hermanos. ¿Ah? También yo quiero pedirles, por favor, y ustedes han visto que he sido muy cuidadoso cuando levantamos nuestras oraciones, sobre todo en las noches, y que les pido que por favor nos unamos en oración por alguien en particular y levantamos a esa persona, la presentamos delante de Dios. Yo sé la condición por la que estamos orando, pero he tenido mucho cuidado de pedirles que por favor solamente levantemos en oración a una persona. ¿Por qué? Porque no quiero prestarme al chisme, ni quiero que ustedes también entren en ese juego. Y por eso solamente mencionamos el nombre de la persona. Y Dios, que es el omnisciente, que todo lo sabe, sabe perfectamente bien de las necesidades que tiene cada uno de nosotros y de la necesidad que tiene esa persona a la que presentamos delante de Dios. Entonces, no se molesten o no se extrañen cuando estamos orando que solamente escuchen el nombre de la persona. Tengan por seguro que Dios sabe. Es más que lo que nos pudieron haber dicho o más de lo que nosotros podamos saber. Él sabe absolutamente todo. Su necesidad, su condición, absolutamente todo, mis amados. Y tengamos la confianza suficiente de que cuando presentamos a alguien en esa condición, estamos haciendo lo correcto. Padre, ponemos en tus manos la vida de fulano, de sutano, de mengano. Tú sabes cuál es su realidad. Tú sabes cuál es su necesidad. Suple
conforme a las riquezas de tu gloria y punto. Y ahí estamos haciendo lo correcto. Les vuelvo a repetir, cuando somos la persona a quien otros piden oración o a quien otros vienen por ayuda, es útil cuidarnos de la tentación de conocer cada detalle del problema. Claro que es interesante escuchar los detalles de los problemas de otros, pero no necesitamos conocer todos esos pequeños detalles. Nuestra oración aún es valiosa, mucho, muy valiosa, aunque no conozcamos todo el detalle que pudiera necesitarse. No somos menos capaces de guiarlos a Jesús con un amoroso cuidado si no conocemos todo. Algunas cosas necesitan hablarse más que otras, pero algunas veces queremos que la persona hable más por nosotros que por ellos. O sea, estamos con comezón de oír. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué te pasó? ¿Y qué fue lo que hiciste? Estarás en pecado. Y luego nos volvemos hasta jueces. Mis amados, no somos jueces. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios quiere utilizar para levantar la vida de una persona. Amén. Espero que me haya dado a entender correctamente. Del versículo 4 al 8 viene la petición de Nehemías. Y dice la palabra de Dios, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Inmediatamente aquí vemos cómo Nehemías supo que Dios le dio favor delante del rey. Su respuesta, fíjese, no fue, córtenle la cabeza. O sea, la respuesta del rey no fue, decapítenme a este hombre porque está triste delante de mi presencia. No, sino la respuesta que le da Artajerjes es una pregunta muy específica. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Eso es lo que le respondió. Si leemos el versículo número 4 completo y de ahí para adelante, dice, ¿qué cosa pides? Y luego viene lo que hace Nehemías. De inmediato ahí, instantáneamente, dice, entonces oré al Dios de los cielos. Fíjense bien, sabiendo que su oración había sido contestada, Nehemías oró otra vez. Pero esta ya no fue una oración larga ni extendida. Él pudo haber dicho, bueno, rey, bueno, señor Artajerjes, déjame orar por esto unos días más y regreso contigo para darte la respuesta de lo que necesito. No, mis amados, en vez de eso, esta fue una inmediata y silenciosa oración de ayúdame, Señor, ayúdame en este momento, abre mi mente, dame las palabras precisas. Nehemías supo que esta era la gran oportunidad y no quiso perder nada de lo que Dios ya había ofrecido, de lo que Dios ya había hecho al abrir las puertas de bendición. Yo sé que es maravilloso poder durar un gran tiempo en oración, mis amados, pero la oración no tiene que ser larga para ser efectiva. Habrá momentos en que verdaderamente tengamos que derramarnos delante de Dios y en oración constante, estar haciendo declaraciones pertinentes, correctas. Pero tenemos que también reconocer, mis amados, que la oración también es muy efectiva cuando es corta, especialmente es verdadero cuando la situación pues no permite una oración más larga. Cuando, por ejemplo, vamos en el trayecto de un punto a otro, vamos manejando, sentimos pues la situación de un accidente o algo, no nos vamos a poner a orar como si estuviéramos en nuestra habitación, ¿verdad? En ese momento, Padre, ayúdame, guárdame de esta situación. Es así como tenemos que aprender también a orar. Hay momentos para los tipos de oración que hemos entendido en la palabra de Dios. Y le dice Nehemías, envíame a Judá. Entonces Nehemías mostró una vez más gran sabiduría cuando pidió respetuosamente un permiso para ausentarse y ser enviado. Le dice, envíame. Y ser enviado por el rey. Recuerden, no volvió a mencionar para nada la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo, mis amados hermanos, la ciudad de Jerusalén, el nombre de Jerusalén era un nombre nefasto. Los reyes alrededor del pueblo de Israel sabían
que Jerusalén era una ciudad conflictiva y por eso agarra y le dice, envíame a Judá. Recuerden que Judá justamente había sido uno de los reinos pues que siempre habían estado por lo menos pendientes de la palabra de Dios, los reyes, que hacían lo bueno delante de Dios y de repente hacían lo malo como todo ser humano, pero normalmente hacían lo correcto. Entonces, en la mente de Artajerjes no era la misma condición de Judá que de Jerusalén. Y por eso le dice, envíame a Judá. Nehemías le pidió al rey que compartiera su preocupación por ese sitio y que se asociara con él para regresar a la ciudad y su pueblo, hacer lo que deberían de ser, o sea, reedificarlo. Y Nehemías también reveló la visión que Dios le había dado. Dice, la reedificaré. Ese era un trabajo enorme y era una meta grande, mis amados hermanos. Nehemías no va en una simple expedición de investigación para ver qué pasó. Mucho menos iba para ir a decirle a los líderes de Jerusalén que estaban haciendo un mal trabajo. No, él iba para terminar el trabajo, confiando en Dios todo tiempo. En todo tiempo él iba con la confianza puesta en Dios. Y una vez más, vemos aquí que Nehemías muestra sabiduría al referirse a Jerusalén, pero sin mencionar específicamente la ciudad, como les digo. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Miren, también aquí podemos decir que Nehemías no estaba siendo engañoso, no estaba mintiendo. A pesar de que Jerusalén podía ser históricamente esa ciudad rebelde que se había puesto en contra del reino de Persia, ya no lo era y no lo sería más. Estaba derruida, estaba destruida. ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios, y agradó al rey enviarme. Vemos cómo el compasivo corazón de Nehemías, esos 4 meses de oración, ese instante de oración frente al rey, cuando le dice, ¿qué quieres que haga? Su gran fe, su gran visión y las sabias respuestas, pues todo esto fue respondido positivamente. El rey estaba entusiasmado con apoyar a Nehemías en esta aventura, en esta empresa. Y dice, le señalé tiempo. Mis amados, como un líder capaz, Nehemías evidentemente tenía un plan ya establecido. Esos 4 meses de oración, ¿verdad? No solamente fueron empleados en hablarle a Dios, sino también en escuchar a Dios. Y recuerden que Dios siempre nos va a dar la estrategia, nos va a dar el plan que ha desarrollado y que ha sido dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre qué hacer cuando Dios abra la puerta. Mis amados, muchas veces nosotros hemos orado porque Dios nos bendiga en un trabajo, en una condición, en una situación, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Y nada más queremos hablar y hablar y hablar. Demos oportunidad a Dios que nos hable, que nos dé la dirección y que podamos entender cuando Él abre la puerta de bendición, ¿qué vamos a hacer? Que tengamos el plan de Dios ya en nuestras manos. ¿Cuántas veces Dios ha abierto las puertas de bendición y nosotros dejamos escurrir las bendiciones porque no teníamos ni siquiera un plan? No sabíamos qué íbamos a hacer cuando Dios nos abriera la puerta. Es como una persona cuando empieza a orar por un trabajo. Señor, bendíceme con un trabajo, bendíceme con un trabajo. Y Dios en su misericordia abre la puerta de bendición y le da trabajo. Y después esta persona es irresponsable, llega tarde, no hace las cosas que debe hacer. ¿Y dónde se quedó la bendición? Se pierde. Nehemías sabía cuánto tiempo necesitaría estar fuera y dice, le señalé tiempo. Sabía que necesitaría cartas de salvoconducto del rey y también le dice que se me den cartas. Sabía qué tipo de materiales se necesitarían. Pidió madera. Sabía qué trabajo necesitaría hacerse. Las puertas del palacio de la casa, el muro de la ciudad y la casa en la que él iba a estar. O sea, Nehemías sabía todo esto sin haber visto nunca antes por sí mismo la condición de Jerusalén. Nehemías entonces vemos cómo conocía las necesidades al buscar cuidadosa y pacientemente a Dios. ¿Quién le daba la revelación? ¿Quién le dio justamente la visión completa? Pues Dios.
Por eso nosotros necesitamos día a día, mis amados hermanos, estar en la presencia de Dios, para que Dios nos dé esa guianza divina, para que Dios nos revele lo que viene a continuación. Ustedes y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Nehemías tenía un plan y Dios siempre trabaja con un plan. Recuerden que nuestra vida está en el plan perfecto de Dios. A Dios no se le ha escapado nada. Jehová, nuestro Dios, es un Dios planeador. Dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Imagínense, Dios ha planeado absolutamente todo lo que nos ha sucedido y todo lo que nos sucederá. Desde el inicio del plan de salvación en una eternidad pasada, Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo para todos nosotros. Imagínense que ustedes y yo ya estábamos escogidos de parte de Dios para ser salvos. Y eso tenemos que súper agradecerlo, mis amados. ¿Ah? Veces pudiera parecer que Dios, bendice la falta de planeación. Y algunas veces parece que Dios sí bendice un trabajo completamente diferente de lo que habíamos planeado. Pero en cada caso, Dios trabajó por medio de planeación. Si no por nuestros planes, entonces por sus planes. Pero como principio general, Dios quiere enfrentarnos en el trabajo de ser planeadores. No de planear así, no, de hacer planes. Así como es Él. Él es un ente planeador. Sabe poner en orden las cosas a través de un plan. Amén. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienen o tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Recuerden que la fe, mis amados hermanos, no es el sustituto de la planeación. No somos más espirituales por dejar de planear y actuar precipitadamente, entre comillas, por fe, ¿eh? Porque mucha gente dice, yo voy a dar el paso de fe, pero ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer. Ni siquiera sabe qué es lo que viene a continuación. Entonces, la fe no es el sustituto de la planeación. Nosotros tenemos que aprender a planear. Puede haber algunas veces en las que simplemente no podemos planear por la condición, pero nunca debemos rechazar la planeación. Cuando tengamos oportunidad de hacerlo, hagamos el plan, pidámosle a Dios que nos direccione para que no nos agarre desprevenida cualquier situación. Tú y yo muchas veces hemos emprendido, valga la redundancia, empresas en las que no sabemos en qué camisa de 11 varas nos estamos metiendo. Todo por no planear y todo por no escuchar la voz de Dios. Fíjense bien. Dios le dio la oportunidad a Nehemías de ser hasta un hombre osado, sin miedo de pedirle ayuda hasta el rey, a otros, cuando sabía que ellos tenían los recursos para ayudar. Y le dice, para que me dé madera. ¿Ah? Una vez que el rey estuvo dispuesto a ser parte de la visión de Nehemías, de la meta que Nehemías quería alcanzar, no, le pidió los recursos que él necesitaba. Y dice, agradó al rey enviarme. O sea, él también fue directamente a pedir un sello de aprobación oficial del proyecto. Le pidió cartas para los gobernadores, ese salvoconducto. En aquellos tiempos, mis amados, una persona que iba de un reino a otro tenía que llevar cartas de salvoconducto para que le dieran el paso, para que no lo frenaran. Es como ahora cuando tenemos que ir a algún otro país y nos piden un visado, una visa. ¿Ah? Nuestro gobierno nos permite salir con nuestro pasaporte, pero el gobierno del otro país nos pide un documento que nos acredite aptos para poder pasar por su territorio. Esa es una visa. O estar allí en su territorio durante un tiempo determinado. ¿Ah? Y luego también Nehemías fue más osado. Él buscó y pidió que el rey financiara el proyecto. Entonces, fíjense bien que Nehemías no pidió porque quisiera tomar ventaja del rey. Más bien,
le mostró honra y respeto, invitándola a participar en un trabajo digno. ¿Sabes que esto nos tiene que llevar a una observación correcta de lo que Dios nos pide a través de los diezmos y las ofrendas? Dios no quiere tomar ventaja de nosotros. El liderazgo de la iglesia local no quiere tomar ventaja sobre nosotros. El pastor no quiere tomar ventaja sobre nosotros. Déjame decirte que más bien, fíjense, hasta dónde llega nuestro Dios en amor, en misericordia, en ver nuestra condición. Dios nos está mostrando respeto y honra. Nos está invitando a participar en un trabajo digno, que es la expansión de su reino aquí en la tierra. Nosotros debemos y deberíamos verdaderamente sentirnos, ¿cómo les puedo decir? Bendecidos, dichosos. Deberíamos sentirnos de una manera tan especial que Dios nos tome en cuenta para su reino. Fíjense nada más hasta dónde la palabra de Dios, cuando la analizamos, cuando la meditamos, nos lleva a comprender muchas cosas, que si no lo vemos desde este punto de vista, por eso la gente que no conoce esto, dice, tú vas a la iglesia nada más para que te expriman, para enriquecer al pastor. ¿Ya viste la clase de carro que trae el pastor? Pues ándale, síguele dando. Esa es gente que no sabe lo que estamos nosotros teniendo en bendición a través del análisis de la palabra de Dios. Dios nos está mostrando honra y respeto al invitarnos a participar en ese trabajo tan digno. Miren, Nehemías sabía que el rey era capaz de proveer estas cosas. Y él sintió que el corazón del rey estaba dispuesto y le muestra al rey cómo puede hacer lo que su corazón dispuesto quiere hacer. Mis amados, Dios está poniendo la misma situación en nuestras vidas. Dios sabe que Él mismo nos proveyó, que Él mismo nos ha dado todo, que de su mano hemos tomado todo. Dios sabe que nuestro corazón está dispuesto. No le demos oportunidad al enemigo de meter mentiras en nuestra cabeza. Hoy el Señor nos está mostrando cómo podemos hacer lo que nuestro corazón está dispuesto a hacer. No le demos oportunidad al enemigo, mis amados. Dios nos ha mandado y nos ha llevado a una actitud correcta de dar alegremente, con un corazón dispuesto a trabajar dignamente para el reino, mis amados. Y dice la palabra de Dios, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Miren, a pesar de que Artajerjes era un rey pagano, nada tenía que ver con el reino de Dios, Nehemías aún así entendió que Dios podía trabajar a través de él de una manera poderosa, mis amados. Dios puede proveer para nuestras necesidades en formas totalmente inesperadas y hasta improbables. Y así fue como actuó Dios. Ya en la segunda parte de este capítulo, vemos cómo Nehemías viene a Jerusalén. Y entre el versículo 9 y 10 dice que llega y empieza a haber oposición, como siempre, ¿verdad? Cuando Dios te manda a hacer algo, normalmente el enemigo empieza a poner oposición. Y dice la palabra de Dios, versículo 9 y 10, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjense bien, este es otro ejemplo del consagrado liderazgo de Nehemías. Vine luego, o sea, él realmente fue. Viajó aproximadamente 1,287 kilómetros desde Persia hasta Jerusalén para hacer la obra de reconstruir los muros y levantar el corazón del pueblo. Muchas personas yo he visto, mis amados hermanos, que tienen un corazón sensible como Nehemías. Tal vez tengan también el corazón para la oración,
la sabiduría, la visión, el plan y la fe de un Nehemías, pero se detienen de realmente ir y hacer algo que necesita hacerse para que la meta se convierta en una realidad. ¿Qué estoy diciendo? Hay mucha gente que tiene el deseo, que quiere hacer las cosas, pero que no las hace. Que nada más se ponen a hablar y no, sí hay que hacer, pero a final de cuentas no hacen nada. Hay que hacer como Nehemías, tener todo lo que Nehemías tiene, y por eso lo estamos estudiando, pero también concluir con la condición, ir y hacer. Algunas veces sustituimos hablar sobre algo con realmente hacerlo, mis amados. Una cosa es cuando uno piensa en quedarse con otros creyentes y hablar sobre hacer algo de evangelismo, por ejemplo, orando por ello, planeándolo, hablándolo, y otra cosa es realmente ir y hacerlo. Dios está en el hacer de las cosas. Acuérdense que nosotros no somos solamente oidores, sino también hacedores. Eso es lo que realmente importa, mis amados. Miren, a nuestros enemigos espirituales no les importa siempre y cuando todo lo que hagamos sea planear, orar, hablar y eso. Pero cuando nosotros como pueblo de Dios comenzamos a hacer algo, de inmediato prestan atención. Y viene la respuesta, ¿verdad? Dice correctamente que a toda acción corresponde una reacción. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, el enemigo también reacciona. Entonces dice la palabra de Dios que les dio las cartas del rey. Nehemías venía preparado completamente. Tenía cartas que mostraban que realmente había sido enviado por el rey Artajerjes. Y también traía capitanes del ejército y gente de a caballo que iban con él. Llevaba sustanciales provisiones de madera del bosque del rey. O sea, realmente el rey de Persia había respondido a la invitación de Nehemías de asociarse en el trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén. Iba con todo Nehemías. Pero ahí viene un tipo llamado Sanbalat, Horonita, y el otro, Tobías, el siervo amonita. Nehemías se reunió con estos dos enemigos de Jerusalén y de todo el que se interesara por el bien de la ciudad. Dice la palabra de Dios que les disgustó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Miren, mis amados, a estos dos personajes no les afectaba en nada siempre y cuando Jerusalén siguiera débil y vulnerable. Aunque el templo estaba allí y ya se llevaba a cabo la adoración, ¿verdad? Eso estaba bien para ellos, siempre y cuando el pueblo de Dios no se fortaleciera, no estuviera fuerte, seguro y que no estuviera libre de estrés. ¿Qué les está hablando esto en este momento? Al enemigo le importa, le interesa mucho que tú siempre estés bajo presión, bajo estrés, que no tengas la mentalidad, ¿verdad?, de sentirte libre y mucho menos seguro, de que no escuches la voz de Dios cuando Él te dice, no temas ni desmayes, no te desampararé, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta de cómo el enemigo actúa en nuestra contra? Debemos notar cuando llegó esta oposición, no en la etapa del corazón, no tampoco fue en la etapa de la visión, no fue en la etapa de la oración, tampoco fue en la etapa de la planeación, mis amados. Llegó cuando el progreso, ¿verdad?, iba a ser algo. Cuando Nehemías, ya iba a empezar a actuar. Antes no les importó, mis amados. Esa oposición no se presenta cuando tú solamente estás hablando. Cuando tú te pones en la brecha y empiezas a hacer lo correcto, ahí va a venir la oposición. Pero no temas. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Algunas personas tienen miedo de tener que levantarse alguna vez para Dios, en el nombre de Dios, porque saben que vendrá la oposición. Tú y yo ya tenemos que saber eso. Sobre advertencia no hay engaño, mis amados. Sabemos que cuando nosotros hacemos lo correcto, el enemigo va a responder. Triste nuestro caso es cuando pasamos desapercibidos completamente para el enemigo.
cuando no estamos haciendo nada que le llame la atención. Y tú y yo no le vamos a llamar la atención cuando estemos pecando, ¿eh? Porque cuando estamos pecando estamos en su hábitat, en su condición. No, le vamos a llamar la atención al enemigo cuando estemos haciendo lo correcto para Dios. Cuando dejemos de pecar, cuando tú le digas al pecado, sabes que ya no te necesito, ya no te quiero en mi vida. Ahí es cuando va a haber reacción. Hay personas que de alguna manera o de alguna forma piensan que su vida será mejor o tal vez más fácil si se quedan en su estado bajo y mediocre delante de Dios. ¿Y qué engaño? Eso es lo que Satanás quiere de nuestras vidas, que estemos mediocremente delante de Dios, como que queriendo hacer, como que queriendo justificar nuestra condición. Eso es el engaño de Satanás, mis amados. ¿Cómo podemos vivir una vida de nunca entregarlo todo por Jesús? Ustedes y yo hemos sido llamados a entregar todo lo que somos por Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, sal de tu confort, arriésgate a la oposición que va a venir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Tiempos difíciles vendrán de todas maneras. Mis amados, estemos haciendo lo correcto para Dios o no estemos haciendo lo correcto para Dios, vendrán tiempos difíciles, de todas maneras. Pero cuando estamos creciendo y avanzando en el Señor, estamos mucho más equipados para lidiar con esos problemas, con esos tiempos difíciles. Tenemos a Dios de nuestro lado, mis amados hermanos. Cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor nos da sabiduría, entendimiento, logística, planeación, nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos para lidiar con los tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, levantémonos, mis amados hermanos, y actuemos. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Avanzamos solamente 10 versículos, si se dan cuenta, pero de mucha bendición, de mucha bendición. El día de mañana vamos a avanzar un poco más del capítulo 2 de Nehemías, del versículo 11 en adelante, y les voy a pedir que por favor lo lean para que podamos ir comprendiendo todo esto. Amén. Y en ese sentido, mis amados, pues seguir glorificando el nombre de Dios. Entonces, dice, efectivamente, Miri nos hace un comentario muy pertinente en Juan 16:33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Y también tiene mucha razón cuando dice, el diablo no teme que vayas a la iglesia. Te hace creer que al ir estás bien. Su verdadero temor es cuando tu corazón cambia en obediencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial y